Muy buenos días a todos los presentes. El Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la primera sesión del seminario Caminando hacia la Nueva Escuela Mexicana Etapa 3. Me da mucho gusto presentar a las autoridades que nos acompañan, el director Jorge Alberto Chona Portillo, la subdirectora académica Diana Lisbeth García Herrera, el jefe de docencia Eduardo Manuel Bernal Servín. A continuación, me permito presentar a la maestra Iracema Mayarín Gutiérrez Mastache, quien moderará esta conferencia. Les damos la más cordial bienvenida. Maestra Iracema, le cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. El día de hoy me da mucho gusto presentar a Telmo. Él nos va a dar la conferencia Los senderos de las palabras, desarrollo de integracidad de la nueva escuela mexicana. Él mandó su currículum para presentarse y cuando lo vi dije, no cabe duda que da honor a su formación, a su gusto. No lo voy a leer tal cual lo mandó él. Lamentablemente el compañero Ignacio, que es también quien está en esta conferencia por problemas de salud, no puede estar con nosotros. Entonces tenemos un poquito más de minutos. Antermodidad Arteaga Rangel nació y creció en la Ciudad de México entre el bullicio y la cultura que nos da la identidad, descubriéndose como parte de ella y aprendiendo de todo aquello que enseña algo directa o indirectamente. Desarrollado el amor por nuestras tradiciones y costumbres, como la cultura en el dominio del universo. Hijo de maestros con pasión por su práctica profesional, aprendió de ellos sobre ética y compromiso, valores que guían sus derroteros como profesor y como persona. Amante de sus raíces en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde cursó la licenciatura en Educación Profesional. Profesor normalista por amor y convicción. Amigo de todo aquel que defiende la mano. Entre los andares de su preparación, cursó una especialidad en enseñanza de español, una maestría en educación y también un doctorado en educación. Siempre con la mirada de ser un ser solidario con nuestro gremio, somos los constructores de una sociedad que todos deseamos, digna, humana y justa. Actualmente es docente del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, donde además de dedicarse al diseño e impartición de cursos, talleres, diplomados de actualización y cursos para la música, ha iniciado un proceso de investigación en desarrollo de literacidad en niños y adultos desde una perspectiva sociocultural. La meta es que siga aprendiendo de los grandes profesores con los que ha coincidido diariamente y que admira por formar parte de la profesión más decorosa en esta sociedad. Muchas gracias por sus conceptos y le damos la más cordial bienvenida a nosotros. Creo que el micrófono no está funcionando, casi no se Sí. Pues, de modo, voy a tratar de usar la vocesota de maestro para a ver si nos alcanzamos a escuchar. Sí, se escucha. Si de repente por ahí atrás ya no se alcanza, pues me acerqué. Y ya voy haciendo más para allá o vemos cómo le hacemos para escuchar todo. Bueno, pues como menciona la maestra, lamentablemente nuestro José Ignacio tuvo una situación complicada.
salud. No va a estar aquí hecho el resto de la semana. Y bueno, esta presentación la hicimos entre los dos, pensando en darle continuidad y cumplir con la iniciativa del maestro Iñaki de continuar con el seminario, sobre todo en el sentido, ya no de, como en la primera y segunda etapa, de presentar cuáles son los conceptos que se tienen a la mejor escuela mexicana, definir los mismos como qué es literacidad, qué es el proyecto y demás, sino más bien pasar a este segundo momento en donde vamos a tratar de explicar, o bueno, es la iniciativa del profesor Iñaki, de explicar cómo es que estamos bajando todos esos conceptos que en realidad son conceptos complicados. Cada que me toque ir a alguna escuela primaria a dar una asesoría o hacer un acompañamiento que estoy haciendo, o los mismos cursos de UCICAM o los de aquí de actualización, pues los maestros lo que nos comentan es lo mismo, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo como entender a una escuela mexicana. Nos encontramos con varias cosas. Por un lado, que lo ven como si fuera el símil de lo que ya venían haciendo. Entonces, cuando hablan del campo formativo de lenguajes, es como si estuvieran hablando de la clase de español. Entonces, cambian nada más el concepto y tratan de seguir haciendo lo mismo. Y cuando uno les pregunta como la razón de por qué están desarrollando de esa manera los conceptos, pues la respuesta, digamos de manera general, sin entrar en detalles profundos, es que les ha costado mucho trabajo entender, por ejemplo, qué es la criticidad, qué es la literacidad inclusive. O sea, la definen, les pregunta a uno y saben qué decir. O sea, saben y dicen, no, porque la literacidad se desarrolla en todas aquellas habilidades que nos permiten comunicar. Pero el problema viene cuando le dices, bueno, ¿y cómo la bajas a un proceso didáctico? Y es ahí donde se choca. Entonces, lo que tengo entendido que es la misión de esta tercera etapa que propone la unidad de planes de desarrollo profesional es ver cómo nosotros, como actualizadores, tenemos esa responsabilidad. Me gustaría entender si quiere entender, me dice, ¿no? Cómo estamos desarrollando nuestros cursos, cómo estamos desarrollando nuestros trayectos de formación continua y cómo estamos entrelazando todos aquellos conocimientos que trabajamos en la primera y segunda etapa del seminario y cómo le damos forma para volver a una realidad práctica en la escuela. Entonces, mediante eso, la conferencia, bueno, la ponencia más bien, la presentación, porque no es una conferencia, es más que nada una plática, no un intercambio, tiene, bueno, aparte del título que ya mencionó la compañera, tiene un título que yo le copié a un amigo que se llama No tienen prisa las palabras, y queda perfectamente con lo que se está buscando en una escuela mexicana. Ahorita vamos a explicar por qué. Y sobre todo, y lo más importante es que entendamos que, a diferencia de lo que se trabajaba antes como la alfabetización, porque seguimos trabajando en alfabetización pero bajo otro concepto. La alfabetización tradicional hablaba de que no todos podíamos acceder a las letras, ¿no? Y entre otras cosas, la literacidad lo que dice es que sí, que todos podemos acceder a las letras o a los procesos comunicativos sin importar el código. Y entonces todos aquellos que podemos comunicarnos desde conceptos, por ejemplo, de Judith Kalman, que ella fue la que ponió este término de mundos letrados, todos somos sujetos letrados, todos podemos comunicarnos. Y ahorita, bueno, vamos a ver cuál es la propuesta que se está haciendo. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, de responsabilidades, no pudimos hacerlo todos los de la academia. Participó algunos de los compañeros, principalmente nuestro José Ignacio. Pero bueno, nada más a modo de recordatorio, vamos a ver qué es la literacidad y cómo la entendemos desde la realidad de las escuelas. La literacidad es el conjunto de todas aquellas habilidades que nos permiten comunicarnos y socializar sin importar el código. ¿A qué le vamos a llamar código? Le vamos a llamar, por ejemplo, a eso que está escrito en letras blancas o letras de colores, es un código que, en términos, por ejemplo, de Carlos Doma, de Daniel Casani, que es uno de los grandes o el más importante, sobre todo aquí en México, por su participación en la elaboración de muchos de los
como el código más convencional, el código que todos conocemos. Pero no son los únicos códigos, hay otros que tenemos que ir conociendo. Y entonces, al poder interactuar mediante esos códigos, logramos comunicarnos. No importa cómo, pero logramos hacerlo. Este tema específicamente quedó abordado por parte del profesor Oscar Cortés, que vino a dar la conferencia sobre literacidad en la primera y segunda etapa del seminario. Por eso nada más aquí lo puse como recordatorio, ya no voy a profundizar más en él porque es un tema muy largo. Pero bueno, entonces entendamos a la literacidad como el conjunto de todas aquellas habilidades que nos permiten comunicarnos sin importar el código. Entonces, por lo tanto, todos nos movemos en mundos letrados diferentes y por lo tanto todos somos sujetos letrados porque todos podemos comunicar. Bueno, desde el punto de vista del plan de estudios, que es uno de los elementos que se mencionaba a partir de la unidad de desarrollo, era revisar el plan de estudio, revisar libros y recetas, revisar todos aquellos materiales que nos da la Secretaría de Educación para poder empezar a desarrollar lo que la nueva escuela mexicana nos exige. Entonces, desde nuestra perspectiva, están inmersos estos elementos que 6 que engloban todo, ¿no? El primero, el enfoque sociocultural, que no solamente es de Vygotsky, hay otros, es la escuela rusa, que lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar en Vygotsky como el constructivismo. Vygotsky cuando hizo sus investigaciones, él no buscaba interpretar o crear una situación que se pudiera aplicar en el aula. Él lo que buscaba era entender cómo es que pensábamos, cómo es que construíamos el conocimiento. Y ya después hubo por ahí quien lo bajó al constructivismo y hoy conocemos como la teoría sociocultural como una teoría socioconstructivista, que a lo mejor no está separada de las ideas principales de Vygotsky, pero es lo primero que tenemos que romper. Dejar de pensar en la teoría sociocultural como solamente la teoría socioconstructivista, sino más bien entender la teoría sociocultural como la construcción de nuestro propio ser. Ahorita más abajo vamos a explicarlo con más detalle y ver cómo lo enlazamos a lo que hacemos en el aula y a través de nuestros cursos. Otro elemento importante son las epistemologías del sur. Hay varios autores también, pero pues el que está más presente. De hecho, si ustedes leen los libros de Sousa y luego leen libros sin recetas, es casi una transcripción de las teorías de Sousa, ¿no? De las epistemologías del sur, por eso está ahí. ¿A qué nos va a llevar las epistemologías del sur? A algo que se conoce como la epistemología de saberes. Si tuviéramos que pasar a un proceso, digo, como simplificado, entre comillas, la ecología de saberes es como la parte de cómo vamos a desarrollar al sujeto crítico, cómo vamos a desarrollar las epistemologías del sur, cómo vamos a desarrollar la sociocultural. El siguiente elemento, pues justamente es el pensamiento crítico, que se basa en las teorías de Jung Dewey. Específicamente a mí el libro que me gusta de se desarrolla todo eso es el libro que se llama Cómo Pensamos. No sé si lo haya revisado. Si no, pues a mí personalmente es el que más me gusta, que describe el desarrollo del pensamiento crítico. Allá voy. Después tenemos el concepto de alfabetización. ¿Por qué es importante que retomemos el concepto de alfabetización? Porque sobre todo al principio, cuando se empezó a hablar de literacidad, y no me refiero a la reforma de nosotros del 22, sino a principios de los 2000, los 2010 más o menos, cuando empezó a tomar mucha forma, hubo autores y hay hasta libros que equiparan o que ponen como un símil a la literacidad con la alfabetización. Y son conceptos que si no chocan y no son opuestos, no estamos hablando de lo mismo. Son conceptos que cada uno va por su camino, llega el momento en donde se juntan. Entonces por eso es importante que entendamos a la alfabetización, pero no la alfabetización tradicional, ¿no? En donde lo importante es que el alumno aprendiera el código y después lo desarrollara en diferentes posibilidades.
sino la alfabetización como la está manejando, por ejemplo, ahorita la UNESCO. Ahorita vamos a ver cuál es el concepto y nos vamos a dar cuenta que no choca para nada con lo que está proponiendo el desarrollo de la literacidad. Y por último, entender o tratar de observar, qué es lo que más cuesta trabajo, que estas teorías, todas estas teorías que le dan forma al plan de estudios, a libros y recetas, a los libros de los alumnos, no están pensadas para el aula, son interpretaciones del mundo. Esa es la parte compleja desde un punto de vista de los que hicimos esta presentación. No están pensadas para desarrollarse en un salón, sino más bien son observaciones del mundo, cómo es que nos desarrollamos como seres humanos. Entonces es ahí donde viene el conflicto. Tratamos, o lo que se busca es pensar cómo debo llevar lo que hago en el aula hacia afuera, y más bien el pensamiento debe ser al revés. ¿Cómo hago que lo que está afuera volverlo una situación de aprendizaje en el aula? Y entonces vamos a empezar por definir, o bueno, más o menos hablar un poco del enfoque sociocultural. Y bueno, el enfoque sociocultural, a grosso modo, porque también hablar de él es mucho tiempo y pues no nos daría tiempo, necesitaríamos uno o dos espacios como este para poder profundizarlo. Pero bueno, de manera general, habla del desarrollo. Se dice que todos los individuos desarrollamos nuestras habilidades a partir de la socialización y de nuestra propia historia de vida. Y es ahí donde viene un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto del psique, que si lo pasáramos a pues como a términos pues más cotidianos, es como cómo vamos conformando nuestra propia alma, ¿no? Lo que está abajo de nuestra piel, lo que solamente nosotros sabemos de nosotros, porque inclusive el mismo enfoque sociocultural menciona en muchos de sus conceptos que no siempre nos comportamos de la misma manera en todos los lugares, ¿no? Como que nos vamos guardando para diferentes contextos, y todo eso pues, es lo que nos vamos formando a través del psique, la formación de nosotros, ¿no? De lo que somos nosotros como seres humanos y las experiencias que nos van dando. Entonces, cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, lo que debemos buscar, y por eso, justamente por eso está tan presente las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, de las tradiciones mexicanas, que todo debe partir con una iniciativa de los alumnos, es por eso, porque nosotros tenemos que darles a ellos la oportunidad de que se descubran a sí mismos dentro del mundo que los rodea, no al revés. Normalmente lo que hacemos es decirles, a ver, el mundo es de esta manera, como yo te lo voy a enseñar en el aula, y tú ojalá tengas la suerte de encontrar este mismo modelo que te estoy presentando allá afuera. Y no, lo que está buscando el enfoque sociocultural es al revés, ver qué de todo lo que está allá afuera me va a servir para formar al alumno que tengo en el aula. Luego hablamos de las epistemologías del sur, como ya les había presentado. Nace como un proceso político, ¿no? como un movimiento de cambio social. Por eso como que muchos se quedan con eso, así de que es política, y no, más bien al final lo que busca es justamente lo que dice ahí, ¿no? Recuperar nuestros conocimientos. Hay conceptos que se derivan de las epistemologías del sur que se interpretan de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de romper con el eurocentrismo, he escuchado a muchos compañeros en diferentes contextos, inclusive amigos que no trabajan aquí, no, sino que trabajan en educación, pero en otro lado, que mencionan, ¿no? Pues es que lo que se trata es de romper y hacernos a un lado del conocimiento occidental y empezar a crear el propio, ¿no? No sé, es que eso es imposible, para empezar porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, lo que buscan las epistemologías del sur, y es ahí donde entra el concepto que viene más abajo, que es la ecología de saberes, es encontrar el equilibrio entre el conocimiento
que ya existe, digamos, el conocimiento que nos ha oprimido y el conocimiento que nosotros podemos empezar a formar. Eso es lo que buscan realmente las epistemologías del sur. No deshacerse de todo, sino más bien encontrar un equilibrio entre todo lo que hay alrededor, ¿no? Las ideologías, los saberes, las experiencias. Por eso, repito, no es muy importante, que ustedes pueden observar en los libros de texto que se trabaja mucho con la identidad y la ideología, no solamente de los pueblos originarios, sino de los mismos alumnos y sus propias culturas. No sé si recuerden, por ejemplo, cuando recién salían los libros, una de las principales críticas que se hacían era que venían en los libros de lecturas, venían textos con faltas de ortografía, que estaban como mal redactados, pero eran textos de los niños. Y entonces decían, no, pues es que desde el punto de vista de la alfabetización tradicional no deberían estar ahí porque están enseñándole a los niños que está mal, ¿no? Y que escribir mal está bien. En realidad no es así. Si nos vamos desde un punto de vista de la literacidad, el que el niño logre escribir un texto no importa, sobre todo al principio, cuando todavía no adquieren el código, todas esas partes que al final sí te tienen que trabajar, pero no de entrada. Hay que entender a la lectura y a la escritura como un acto mental. No sé si ustedes mismos, ¿no? Cuando van a escribir un WhatsApp, y pues, lo primero piensan a quién se lo van a mandar, ¿no? De manera inconsciente a lo mejor. Pues si es a mi cuate, pues ya sé qué vocabulario voy a usar. Si es a mi coordinador, pues también. Si es a algún familiar, pues lo mismo. Entonces es un proceso inconsciente que nosotros vamos planeando y que justamente tiene que ver con conocer nuestra propia identidad. Y sí, efectivamente, lo que buscan las epistemologías del sur como objetivo primordial es que en algún momento nosotros ya no dependamos tanto del conocimiento que se desarrolla en Occidente, sino más bien que nosotros seamos quienes empecemos a crear el conocimiento basado en nuestras propias realidades, sino más bien que ya no adaptemos, sino más bien que empecemos a crear. Y por eso para eso más bien tenemos la ecología de saberes. La ecología de saberes tenemos que definirla como un enfoque epistemológico que pretende una interacción y un equilibrio entre el conocimiento científico o el conocimiento que occidental y los saberes populares, o sea, los saberes que ya tenemos, los saberes que podemos crear nuevos a partir de ese equilibrio o esa conjunción entre lo que ya está, lo que se ha quedado entre comillas olvidado, porque lo podemos ver, ¿no? Analicemos los libros de texto y normalmente no se rescata el conocimiento originario o el conocimiento original, se enseña el conocimiento de Occidente. Inclusive hay corrientes tanto para enseñar español como para enseñar historia, pero pocas veces nos preocupamos por el conocimiento original. La nueva escuela mexicana nos lo exige, y esta es la razón: primero las epistemologías del sur y después la ecología de saberes. Entonces, si tuviéramos que hablar de cómo tenemos que llevar a cabo todo lo que acabamos de ver dentro del aula, es la ecología de saberes. O sea, metodológicamente, si le pudiéramos llamar así, sería cuál va a ser la metodología que yo tengo que utilizar para desarrollar una escuela mexicana de ecología de saberes. Pero también he escuchado algunos compañeros que dicen, es que no hay una metodología. Claro que sí, ahí está, es la ecología de saberes, pero hay que pues, como entenderla, y para poderla entender pues hay que darle una revisada a lo que viene allá arriba. Esa es la parte como compleja de la nueva escuela mexicana, que ya no es como un solo camino, sino como que son varios, sobre todo sustentos filosóficos, más que metodológicos, son sustentos filosóficos y científicos. Y la parte compleja es esa, de cómo voy a llevar a cabo todo eso que es abstracto, lo voy a volver una realidad. Y bueno, una vez que pasamos o que analizamos todo lo anterior y estamos de acuerdo en que así debemos hacerlo, pues hay objetivos que nos marca la nueva escuela mexicana. El primero es que tenemos que desarrollar un pensamiento crítico.
El pensamiento crítico, pues bueno, también es algo que constantemente hemos estado platicando, es algo que constantemente en muchos espacios, por ejemplo, yo sé que por ejemplo, en el programa de talleres lo han estado abordando, en la actualización también. De hecho, bueno, todos los programas, ¿no? Porque es como parte de lo que nos exige la nueva escuela mexicana, de hecho es uno de los ejes articuladores. Y bueno, lo que dice el pensamiento crítico y desde la perspectiva de la literacidad es que es el conjunto del desarrollo de la literatura, son actos mentales de alto nivel, bueno, de alto nivel y no estrategias que se puedan desarrollar de manera mecánica. Incluye un pensamiento reflexivo, un desarrollo mental a partir de la acción, desarrollar los sentidos, procesar información, en fin, entender que el conocimiento es una representación simbólica de lo real. Entonces, hablando del proceso de literacidad, el acto mental de leer, de escribir, de escuchar, de hablar, es un acto que nosotros primero hacemos por dentro y después externamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es permitir que los alumnos se expresen como ellos saben. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que quede más claro y veamos con mucha certeza qué es lo que pasa cuando no cumplimos con este propósito del pensamiento crítico en torno a la literacidad. Y ahora viene la alfabetización. Justamente otra de las críticas fuertes que ha hecho en el desarrollo de la literacidad de libros de texto, el trabajo por proyectos, es que como que se piensa que el dejar que escriban solos y que haya faltas de ortografía o entre comillas, ¿no? Y que haya errores de redacción y demás, van a impedir que el alumno en algún momento pueda escribir de manera adecuada. Y no. Si abordamos la otra misión de la nueva escuela mexicana es pasar a la alfabetización. Y la alfabetización, este es el concepto que yo les hablaba hace un momento que está manejando la UNESCO, y si ustedes checan, no choca para nada con lo que venimos hablando. Entonces, la alfabetización es un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritura y el uso de los números a lo largo de la vida, y forma parte de un conjunto más amplio de competencias que incluyen las competencias digitales, la alfabetización mediática, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, así como las competencias específicas para el trabajo. Nosotros ya no hablamos de competencias, nosotros hablamos de habilidades, pero al final una competencia es el desarrollo de una habilidad, ¿no? Entonces, no se trata, por eso les digo, no se trata de desechar, se trata como de ir analizando lo que hay atrás, como diría Daniel Casani, leer tras las líneas. Entonces, todo eso que viene ahí, si lo pasamos en términos de la literacidad, sería lo que estamos o se maneja como desarrollo de literacidades, ¿no? La literacidad digital, la literacidad matemática, ¿sí me explico? Que es el manejo de diferentes códigos que me permiten comunicarnos. Entonces, sí, en algún momento tenemos que pasar de que el alumno escriba como él, bajo el código que él ha creado para comunicarse, pasar a la alfabetización, sí, porque es importante, porque si no, no va a lograr comunicarse en cualquier contexto, que al final es el objetivo. Pero hay que buscar un camino diferente. Y aquí viene el ejemplo. Este me gusta mucho y a cada rato lo uso. Entonces, no sé si a lo mejor los compañeros de la Academia de Español ya lo hayan visto. Entonces, no se van a hacer trampa porque ya saben. Pero bueno, los demás, les platico. Hace como 10 años, más o menos, andaba apoyando a un investigador que empezaba a estudiar este tipo de cosas. Y uno de los pues, instrumentos de análisis que se utilizaron fue este. Les platico el contexto y ahorita me ayudan a descifrarlo. Este dibujo lo hizo una niña que se llama Mía. Ahorita ya, en ese momento tenía la niña 2 años y medio, 3 años. Ajá. Sí, 3 años. Y no había ido a iniciar. O sea, estaba como en una guardería de esas que los dejan hacer como lo que quieran. Tipo mal entendimiento de los Montessoris.
Entonces nunca, jamás así en la vida se había enfrentado a alguien que le dijera esta es la A, esta es la B, cosas que de repente sí pasan en el preescolar, ¿no? Pero bueno, entonces se le pidió a Mía, bueno, fueron varios niños, pero ese es el que más me gusta, porque aparte la niña era bien buena gente, y ahorita ya Mía tiene, creo que 14 años o por ahí, quiere ser youtuber, entonces por eso sé qué hace, ¿no? Pero bueno, entonces lo que se le pidió a Mía, y ahorita lo quiero que me ayude, más o menos para entender todo lo anterior y lo que platicábamos, le dijimos a Mía, escribe este texto a la persona que tú más quieras, ¿no? Le dimos un texto en específico y pone el mensaje que tú quieras. Y entonces Mía dibujó eso. Entonces yo quiero que me ayuden a ver si logramos descifrar qué texto le pedimos a Mía, y segundo, qué fue lo que escribió y a quién le escribió este texto. Se vale participar y usar la vocesota de maestro. Es como un globo aerostático. Ajá. Sí parece un globo. Un arcoíris. A ver, si quieren vamos por partes. ¿Qué texto creen que le hayamos pedido a Mía? Sí, o sea, ¿qué tipo de texto le pedimos que escribiera? ¿Un cuento, una fábula, una carta? O sea, ¿qué tipo de texto? ¿Un cuento? ¿Maestra? No, yo también pienso que una carta. Una carta. Ajá, a la persona que más quería, y me imagino que fue como sus papás. Ok, aquí ya tenemos un cuento. ¿Quién dijo cuento? Para que nos diga por qué un cuento. Por todos los colores que tiene. Ok, ¿quién da más? No es examen, es parte de que entendamos, así que no le tengan miedo. Es como el sombrero del Principito. Oh, ok. O sea, usted más piensa que también fue un cuento. ¿Sí? ¿Maestro? Es que él le pidieron que escribiera un elefante, o sea, él escribió el elefante cubierto, entonces nadie le entendía porque era su idea de él y que él quería dar, es el Principito. Entonces le dijeron que era un sombrero, que era mal, que se refiere, entonces así le criticaron y nunca entendieron que estaba dentro de un elefante. Ah, bueno, algo así parecido está pasando aquí. Sí, por eso digo, es como el sombrero del Principito. Puede ser. ¿Alguien más que tenga alguna idea de qué tipo de texto, maestro? Bueno, o sea, es indudable que esto se presta a una interpretación, ¿no? Claro, por supuesto. A final de cuentas, cualquier imagen, esta es una imagen infantil donde sus saberes, ¿verdad?, hablan de su edad. Las interpretaciones que podemos dar nosotros en esta sociabilidad de saberes, podemos llegar a no interpretar lo que ella quiso ser, porque le están indicando que escriba un texto específico a la persona que más quiere. Más quiere, ¿no? Entonces ahí nos estamos yendo a la parte emocional. Tendríamos que de alguna manera ser Mía y estar en esa edad, entender los saberes que tiene en ese momento, ¿sí? Y nuestras interpretaciones que son válidas probablemente no se acerquen lo que ella quiso decir, ¿no? O sea, vamos, yo tengo una formación en cuanto a colores, en cuanto a definiciones de formas, y sí, te puedo decir que, por ejemplo, los azules están hablando de una parte muy dignificante del espíritu, ¿no? O sea, te puedo decir que los verdes me están hablando de orden. Te puedo decir que
están en el centro, pues me está hablando de calor, me está hablando de amor, ¿sí? Pero eso al final de cuentas es mi interpretación, y obviamente que lo que yo estoy escribiendo se va a conjugar con estas lecturas, ¿sí? Y nos van a dar un tercer saber. Exacto, pues eso que acaba de hacer, maestro, es usar su literacidad a través de los códigos que usted conoce para darle una interpretación a una comunicación, a una literacidad que utilizó su propio código. Entonces usted entró a través de su propia literacidad, de sus propios códigos, al mundo letrado de Mía. Y ahorita que les diga cómo está el show, se va a dar cuenta de que no está muy alejado de lo que de la interpretación que usted hace. Por acá había otra mano levantada. Sí, mi opinión es de que si se le pidió a una niña de 3 años que escribiera un texto específico, obviamente que este dibujo no es un texto, dentro de nuestra literacidad como adultos, ¿no? Nuestro conocimiento, pero sí refleja el conocimiento y los saberes que un niño de 3 años puede expresar. Claro. La interpretación puede ser distinta dependiendo de cada quien, ¿no? Entonces quiere decir que ella no tiene todavía esa capacidad a su edad ni siquiera de descifrar lo que entendemos por un código de escritura y de lectura, ¿no? Entonces está en una edad temprana en donde tiene que adquirir esas habilidades, y bueno, ella hizo este dibujo que solamente ella puede descifrar exactamente qué es lo que quiso representar. Ok. Bien, ahorita al final voy a hacer una observación justamente que tiene que ver con el desarrollo de literacia en la escuela mexicana, pero muy bien, muchas gracias, me ha ayudado mucho. Maestra Gisela. Bueno, si yo soy niña de 3 años, diría que son líneas como una carta y son colores que significan, o sea, placer y gusto, porque estoy escribiendo a alguien que quiero. Entonces, para mí, o sea, no me voy a meter con lo que significan los colores, simplemente hay muchos colores porque es algo que le quiero escribir algo bonito a otra persona. Y aunque tiene 3 años, tiene una idea de líneas, como cuando se escribió un texto. Nada más, yo lo dejaría ahí. Ok, bien, pues para no alargarlo, les voy a contar primero una historia y luego les voy a decir qué pasó conmigo. Bueno, mis orígenes son en Hidalgo, en un pueblito que se llama Zacualtipán, que aquellos que sean historiadores pues sabrán que ahí nació Felipe Ángeles, el ángel de Francisco Villa. De hecho la casa todavía está ahí, está bien bonito, este tiempo de paya, pero bueno, es otra historia, ¿no? Bueno, el chiste es que pues mi abuela era pues esas de las señoras de antes, ¿no? Que no tenían que ir a la escuela porque su trabajo estaba en la casa. Entonces ella nunca aprendió a leer. Entonces me acuerdo que a mí me gustaba mucho estar allá en el pueblo y no sabía ni escribir ni su nombre, ella firmaba con su dedo. Entonces me acuerdo que luego me decía, vente, ¿no? Acompáñenme, vamos al grande, que era Totonilco, que en ese momento era el pueblo más grande cercano, ¿no? Donde había más cosas. Y pues yo tenía como 8 años y pues yo iba con ella, y la verdad es que nunca me pregunté cómo le hacía para saber qué camión tomar, ¿no? Porque pasaban todos y pasaban y ella decía, este no es. Ya hasta de más grande, como a los 12, 13, pues se me ocurrió preguntarle, ¿no? Así de, oye, pues ¿cómo le haces? Si no sabes leer, ¿cómo le haces para saber qué camión tomar? Y me dice, es que me fijo en el dibujo de los letreros y en el dibujo de las letras. Entonces, si las letras son rojas y traen la crucecita de la iglesia, es el que nos lleva al grande. ¿Sí me explico? Entonces, a eso se refiere la literacidad. Por eso dice que todos somos sujetos letrados. O sea, nadie está negado a ninguna edad para poder comunicarse sin importar el código. Ese es uno de los problemas que ha costado mucho trabajo con los maestros de básica, porque siguen pensando en el código, o sea, siguen pensando que lo importante es que aprendan el A, B, C, D y que luego digan pa,
y no es por ahí el camino. Justamente ese es el meollo de este asunto. Y ahora sí les platico. Se le pidió a mí efectivamente que hiciera una carta. Le pedimos, escribe una carta para la persona que tú más quieras. Ojo, aquí ahorita que lo empiece a explicar va a quedar más claro. O sea, Mía jamás, así en la vida, le habían en ningún momento, ni siquiera con un método alfabético, que son los recomendables para trabajar esto. Los métodos alfabéticos, no sé si haya más, pero me acuso de ignorante, yo solo conozco dos. El que se desarrolló en el Pronales con el Plan 93 y el PALEM, que fue en el 89. No sé si haya otros. Todos los demás son métodos que se derivan del global análisis estructural, ¿no? Pero eso de esto. Pero bueno, entonces, vamos a ver qué elementos. Primero, si se acuerdan, vamos a ir recordando qué elementos tiene estructuralmente la carta y los vamos a ver si los tiene este dibujo. ¿Quién se acuerda de uno de los elementos? La fecha, el destinatario. Él tiene el destinatario está aquí, porque ella no lo platicó obviamente, ¿no? Es un corazón porque se le escribió a su mamá, entonces para ella su mamá es un corazón porque le reflejaba amor. Entonces Mía ya sabe que tiene que tener un destinatario la carta. La fecha no la tenía, así no la puso, pero hay otros elementos. ¿Quién se acuerda de otro elemento de la carta? La firma. La firma, aquí está, la firmó Mía. Y nadie nunca jamás le había dicho a Mía cómo se escribía su nombre. ¿Cómo le hizo? A través de estar conviviendo con los adultos y ver cómo se escribía su nombre. Es donde entra el enfoque sociocultural. Digo, de manera muy simple, ¿no? Hay modos más complejos. Otra cosa bien importante, el mensaje. Todo esto es el mensaje. Y lo que le escribió Mía a su mamá tiene que ver con lo que decía el maestro, con los colores. Ella le decía que los días más felices de su vida era cuando la llevaba a jugar al parque. Este es el parque, son los columpios, son de colores porque los juegos son de colores. Y luego todavía abajo, esto de aquí es una postdata. ¿Sí me explico? Y entonces ustedes se pueden preguntar, y es que cómo Mía sabía, y eso está registrado, está grabado, o sea, yo no lo estoy inventando. O sea, tenemos grabada a Mía diciendo todo eso después de que hizo su carta. Y entonces lo primero que nos preguntamos, una de las preguntas de indagación es, ¿por qué Mía sabía todo esto? Primero, porque desde que cumplió 1 año está escribiendo cartas. La primera y la más importante es la carta que le escribe a los Reyes y a Santa Claus, si creen él. Entonces, ¿ustedes creen que Mía sepa o no sepa de la carta? Y mucho. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a cuando Mía llega a primero de primaria y le van a enseñar la carta? Lo primero que le dicen es, ¿tú no sabes? Apunta las partes de la carta y vas a escribir la carta como yo te diga. Entonces ese es lo que yo les platicaba hace un momento, ¿no? Tenemos que cambiar el esquema. La carta Mía sabe perfectamente para qué es, o sabía, ahorita ya es un adolescente y sabe más, ¿no? Pero en ese momento sabía perfectamente para qué era la carta. ¿Sí me explico? Sabía para qué servía, sabía la estructura general de la carta. La chamba del maestro no es decirle no sabes. La chamba del maestro, y más en este enfoque de la nueva escuela mexicana, es decirle ¿qué sabes? Y ahora la parte difícil, digamos el paso de la muerte, es encontrar la manera didáctica a través de la ecología de saberes, del pensamiento crítico, de crear la situación en el aula que lleve a Mía de este código que es de ella al código convencional que cualquiera puede leer. Por eso no podemos trabajar con métodos que se derivan del silábico del análisis estructural, porque ¿qué hacen los métodos del global análisis estructural? Descomponen el todo para volver a construirlo. Y son todos los que ustedes conozcan, los más famosos, o sea, el Juguemos a Leer, el Mijares, bueno, está como en el limbo, pero hay otros muchos, ¿sí? A mí me gusta mucho hablar de chismoso en las redes, sobre todo con los maestros.
y de repente les comparto el método de los 15 días, ¿no? Y entonces, en realidad, cuando aprenden por métodos derivados del global análisis estructural, aprenden las grafías, ¿no? Las dibujan y las juntan, pero no están teniendo un acto mental real. ¿Qué creen que sea más fácil, un acto mental real? Que Mía escriba una carta utilizando su propio código, su propio sistema de escritura, o que le enseñemos primero esto y que le digamos qué escribir, que es un acto mental más profundo, el de ella. Entonces, a eso, digamos, es como el centro de lo que debemos buscar en la nueva escuela mexicana. Y luego, entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender y darnos cuenta bajo lo que acabamos de ver con Mía. Y tenemos otros ejemplos, si a alguien le interesa se los puedo pasar para que los vean y vean que los niños saben un montón de todo lo que saben, porque aparte no a todos les pedimos el mismo texto. A uno les pedimos escribe una leyenda, a uno les decimos escribe un mito, escribe un cuento, escribe una fábula, y todos invariablemente andaban entre los 3, 4 años, y todos tenían perfecta noción de qué tipo de texto estaban hablando. ¿Por qué? Porque conviven con ellos todos los días, tanto en la televisión. En esos años todavía algunos niños escuchaban el radio, otros ya no, hoy escuchan Spotify, pero al final es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que trabajar y la forma en como nosotros diseñamos los cursos y los programas o los proyectos formativos es partiendo desde los mundos letrados y los sujetos letrados. Todos los procesos los intentamos diseñar a partir de los alumnos, que el maestro vea justamente lo que acabamos de descubrir ahorita entre todos, con Mía. Lo que buscamos es entendamos que el centro no es la escuela, que las actividades no deben ser pensadas para el aula, sino más bien cómo todo lo que está allá afuera lo traigo al aula para volverlo una realidad. Y entonces hay un libro que también les recomiendo mucho, se llama Escribir en la Plaza. Es ahí donde le da mucha forma o queda más claro este concepto de mundos letrados, sujetos letrados. Y bueno, yo ahí lo resumí en este párrafo, espero que esté bien, fue una visión que traté de hacer como clara. Los mundos letrados los comprendemos como aquellos espacios en donde existe un intercambio comunicativo sin importar el código. Los sujetos letrados son todos aquellos que usan sus prácticas vernáculas. Ese es un concepto que menciona mucho Daniel Cassani. La práctica vernácula es la práctica que nosotros utilizamos para comunicarnos, que sería el ejemplo de Mía, ¿no? Y todos tenemos nuestras propias prácticas vernáculas, que no siempre usamos porque tenemos que adaptarnos al contexto en el que nos comunicamos, pero aún así las conocemos. Por ejemplo, si yo les digo chale, pues saben qué estoy diciendo, ¿no? O a qué trato de comunicar, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la comunicación es entender y desarrollar el código dependiendo del mundo letrado en donde se encuentra. Entonces es la chamba que nosotros tenemos que hacer, entender al maestro y crear nuestros trayectos para que lo vean así. La idea no es empezar desde el conocimiento del código convencional, sino más bien de que el alumno entienda para qué sirve comunicarse, para qué le va a servir aprenderse las reglas ortográficas, para qué le va a servir aprenderse las reglas de la sintaxis, todos esos procesos que nosotros enseñamos de manera mecánica. La idea es primero ver cómo lo usan ellos, porque ya lo usan, y después llevarlos a que entiendan por qué y para qué. Y bueno, íbamos a manejar aquí, bueno, estos son algunos tips que trabajamos con los maestros, los incluimos, digamos, dentro de los paquetes como parte de los ejercicios. Y bueno, el primero es el título que le volví a mi cuate, que a mí me gusta mucho, y es ese, ¿no? Las palabras no tienen prisa. O sea, todo lo que se hace a prisa se hace en las rodillas y queda mal. Y entonces, por lo tanto, tenemos que entender que el código se desarrolla a partir de la necesidad.
Y entonces, si nosotros queremos que el alumno desarrolle un código, el que sea, para poderse comunicar, hay que crear la situación que le provoque a él una necesidad de aprendizaje de ese código y hacerlo sin prisa. Entender que el campo formativo de lenguajes es una práctica en el desarrollo de diferentes códigos de comunicación. Ya no es la clase de español. Lo que tenemos que hacer es movernos entre diferentes mundos letrados. Por ejemplo, si yo le voy a enseñar, o dentro del programa tengo que trabajar la poesía, pues lo primero que tengo que hacer es buscar en dónde hay poesía, de manera cotidiana. Y después, una vez que él la encuentra y le gusta, la necesita, ya le empezamos a enseñar las reglas de la poesía, ¿no? Y así sucesivamente con todo lo demás. Los ejes articuladores son los que nos mueven entre los mundos letrados. Esa es una de las cosas que hemos descubierto. Los ejes articuladores son los que nos van a permitir movernos entre diversos mundos letrados. Todos tenemos derecho a leer y a no leer y a no escribir. Debemos leer y escribir por necesidad. Este punto número 4 lo saqué de un libro que me gusta también mucho, de un autor que se llama Daniel Pennac. Él tiene un libro bien interesante, este chiquitito, que se llama, con una novela, creo, y vienen los 10 derechos imprescriptibles, no me acuerdo, pero vienen 10 derechos de los lectores y los escritores, y el primero es ese, ¿no? Que todos tienen derecho a no leer y a no escribir, porque normalmente obligamos, y mediante la obligación a nadie nos gusta que nos digan qué hacer, y entonces pues, se vuelve algo tedioso y mecánico que no sirve para nada. Nosotros como maestros tenemos que facilitar el acceso a diversos materiales. Los niños deben conocer diferentes formas de acceder a los mundos letrados, no quedamos nada más con lo que viene en el plan, que es otra de las cosas que viene ahí marcado, le da mucha responsabilidad a los maestros. El secreto para encontrar los caminos para los proyectos y saber cómo desarrollarlos es observar a nuestro alrededor. Como les decía hace rato, ¿no? ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde están los verbos? ¿Para qué tenemos que usar los diferentes tipos de texto? ¿Para qué es necesaria la ortografía? Los mundos letrados por sí solos nos van a dar esas respuestas, ¿sí? Y recordar, bueno, esto es solamente para los maestros de básica, porque luego como que no se tienen fe. Y yo siempre les digo, no, es que ustedes son los expertos en educación. Ustedes son los que están todos los días en el aula. Son los que están ahí aguantando cañonazos de todos lados, ¿no? Entonces lo primero que tienen que hacer es entender que los expertos son ustedes, los que vamos a dar actualización. Por ejemplo, yo les digo, yo solamente apoyo a lo que ustedes necesitan, a lo que ustedes ya saben, nada más les ayudo a acomodarlo en el sentido teórico, metodológico, nada más. Y bueno, ya para finalizar, porque ya me extendí el tiempo, y vamos a poner más ejemplos, pues les vamos a poner nada más uno. El primero, es un seminario que se diseñó para UCICAM, ¿sí? Y entonces, los propósitos específicos, y dice, proporcionar mediante el debate de los temas del seminario los saberes que permitan fortalecer las secciones al interior de las aulas de los participantes. O sea, durante el seminario vienen diferentes conferencias. Es un seminario de 5 conferencias en UCICAM, donde los maestros tienen que primero que tomar la conferencia. Invitamos gente de aquí, y ya cuando no hay, porque aquí todo el mundo se satura de trabajo, buscamos gente externa, pero es que la conferencia se debe dar por un experto, ¿no? En el tema. Los temas que trabajamos pues es primero literacidad, después lectura infantil y juvenil, y hay 5 conferencias diferentes, pero en todas el punto central es que los maestros empiecen a discutir cómo es que lo pueden llevar a cabo en el aula, cómo van a bajar eso al aula. Y las guías de observación o de discurso que hacemos pues van encaminadas sobre todo bajo el esquema de la ecología de saberes. El siguiente propósito dice proponer y analizar mediante la exposición de los temas del seminario propuestas didácticas innovadoras apegadas a los ámbitos y los ejes de la educación básica promovidas por los documentos de la nueva escuela mexicana. De nuevo, pensar, ¿no? Porque bueno, hay una sesión donde hablamos de enfoque sociocultural,
y les pedimos, bueno, a ver, si el enfoque sociocultural lo que está diciendo es que formas al individuo desde su entorno, desde sus necesidades, ¿cómo le vas a hacer después de la conferencia para lograrlo? ¿No? Esa es la parte compleja. Entonces las sesiones más largas, o sea, la conferencia de 1 hora y las sesiones de discusión se alargan hasta 1 hora y media, 2 horas, pero créanme que los profes, aunque es en línea, le entran a la discusión y sacan cosas muy, muy interesantes y sobre todo reflexionan y casi siempre al final y bueno, uso esta palabra de reflexionar porque al final me dicen o mencionan mucho, no, es que quedaron muchas dudas. Pues eso es bueno, porque quiere decir que estás analizando y estás transformando tu mente y estás transformando tu propia práctica. Entonces la misión del seminario, de este seminario, pues es justamente eso, a través de lo que se vio ahorita, llevarlo a una realidad en el aula. Conocer los conceptos es muy fácil, basta con leer los libros y ya, pero la parte que les toca a ellos, de llevarlo a una realidad didáctica, esa es la que cuesta trabajo. Promover la discusión y el debate como vínculo para el conocimiento y el manejo de los temas a favor. Que favorezcan la innovación y calidad educativa para la actualización del docente. Aquí es importante y sobre todo que, a diferencia de otras reformas, la nueva escuela mexicana no da respuestas, no da recetas. Las respuestas y las recetas las tienen que buscar ellos y solamente las encuentran conociendo los fundamentos que forman al desarrollo de la literacia. Y bueno, estos son los temas del seminario. Les digo, el seminario es corto, dura 5 sesiones. Primero, ¿qué entendemos por literacidad y sujetos letrados y mundos letrados? Después, el desarrollo de la literacidad de las aulas. Ahí hablamos de las diferentes literacidades. Hablamos de didáctica del trabajo por proyectos, porque el trabajo por proyectos no está ahí como de gratis, ¿no? Dentro de la nueva escuela mexicana tiene una razón. La razón es que, por ejemplo, bueno, de hecho, el que desarrolla la metodología por proyectos es Kilpatrick, que fue alumno de John Dewey. Entonces, el que le dio forma, ¿no?, como a las teorías. Entonces, las respuestas están ahí, no están fáciles, pero sí se pueden encontrar. Entonces, luego le hablamos de literatura para niños y adolescentes. Este tema, sobre todo el 2.2, está pensado en darle a los maestros materiales y lugares donde puedan encontrar libros que les puedan ayudar en sus aulas, herramientas digitales para el trabajo docente y, por último, literacidad digital. ¿Por qué? Porque, como les dije, los ejes articuladores son los que nos van moviendo entre los mundos letrados y uno de los ejes, pues, es la digitalización. Y bueno, pues bueno, por ahorita sería todo. Faltan otros, pero pues para ya no extendernos, y les repito, nuestro Ignacio va a explicar, por ejemplo, cómo lo está abordando desde la capacitación. Íbamos a abordar también un diplomado, pero pues ya no nos dio tiempo por cuestiones de salud también del maestro José. Pero bueno, no sé si hasta aquí haya quedado bien por terminada la presentación, y no sé si hay alguna duda. Le doy el micrófono a la maestra Iracema. Gracias. Bueno, pues qué importante es tratar de aterrizar todas estas teorías y todos estos conocimientos que hemos venido durante años trabajado, y ver que a veces solo cambian de nombre, como decía antes, ya no hablamos de competencias, pero al final de cuentas el desarrollo de habilidades es formar sujetos competentes, no porque sea una competencia, sino ser sujetos competentes ante los problemas o ante las situaciones que nuestra sociedad va demandando. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar, Adriana, ¿no? Ok. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, maestro. Gracias, que nada, felicidades por la charla, por compartir. Yo traigo ahí algunas dudas al respecto. Cuando comentaste que a veces el profe no está entendiendo la nueva propuesta de
mexicana. ¿Sí? Evidentemente, yo sí veo pues, grandes limitaciones en la parte formativa del docente. Estoy hablando concretamente de normales. ¿Sí? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Sí? Para formar otro tipo de docentes, porque esta propuesta sí te lleva a otras situaciones, ¿sí?, multidisciplinarias, y que definitivamente hasta qué punto las normales están atacando esta situación. ¿Sí? Y una de las cosas, bueno, yo soy normalista en ese sentido, y una de las cosas que al entrar a la universidad, a la UAM, y me enfrenté, es cómo enfrentar los códigos de los lenguajes formales. Y estoy hablando concretamente sobre la filosofía de la ciencia, de los códigos y estos que en un momento dado te lleva a abstraer muchas situaciones. ¿Qué se hace al respecto en ese sentido? Y dentro de la propuesta de la currícula del programa de las normales, pues no se ve nada en lo absoluto de la lógica formal, que es el lenguaje de la ciencia, por ejemplo. Pues esas son las dos preguntas que pues de la normal, pues soy normalista, orgullosamente, pero ahorita lo único que hago es estar comisionado. O sea, voy y doy clase allí con los alumnos. Por mi formación, pues siempre me toca en este tipo de áreas, colegio de lenguajes, literacidad. Entonces, yo no puedo hablar a fondo de lo que están haciendo ahí, pero puedo hablar de lo que yo he visto cuando participo con ellos. Ellos conforman el plan de trabajo, hacen su plan de trabajo anual entre el colegio. Ellos le llaman, a las academias les llaman colegios. Bueno, lo que para nosotros sería academia y para ellos es colegio. Entonces ellos, como colegio, estructuran su plan de trabajo. Y honestamente la verdad es que sí profundizan o intentan profundizar en lo que pide en este caso la escuela mexicana. O sea, sí hay un esfuerzo. Yo en mi caso pues trato de hacerlo en el aula. Por ejemplo, hablando de mí, porque no puedo hablar de los demás, ahorita estoy dando desarrollo de textos académicos y yo estoy trabajando con ellos un proyecto que yo lo estructuré bajo lo que para nosotros en la reforma del 2011 sería un proyecto de aula, y el producto espero que me salga. El producto va a ser, y afortunadamente tengo ahí una amiga en la, ¿cómo se llama? Bueno, como el departamento editorial de la normal, Fomento Editorial. Y mi plan, o sea, mi proyecto, el producto de mi proyecto es que los alumnos elaboren una revista que se pueda publicar a través del Fomento Editorial de la normal. Y entonces yo lo que hice fue desarrollar un proyecto a partir del plan que ellos hicieron, trabajando los textos que ellos están haciendo. Porque no pueden, otra de las cosas es que los proyectos no son fáciles, tampoco están así como que, es una enchilada. Hay que entender bien. Y me ha pasado mucho en las escuelas, con las asesorías, por ejemplo, de repente me dicen, es que estamos trabajando por proyectos, ¿no? Yo les digo, pues a ver, enséñame tu plan, ¿no? No para criticarlo, sino para ver en qué puedo apoyar. Y ya cuando uno lo empieza a leer, pues se da cuenta de que no están haciendo proyectos, que están haciendo secuencia didáctica, por ejemplo, ¿no? O que están haciendo centros de interés, o que están haciendo algo parecido a la metodología Montessori. Entonces es ahí donde hay que intervenir. Entonces por eso, desde lo que trato de hacer siempre de manera personal en la normal, es primero pegarme a lo que los compañeros proponen, sobre todo en el tipo de textos. Yo también, como parte del colegio, pues participo y propongo algunos textos, y después trabajarlo a través de proyectos. O sea, que no sean entidades aisladas, sino de explicarles cómo está estructurado el proyecto, la importancia que tiene el producto final en cualquier tipo de proyecto, y de esa manera como que les ha quedado más claro. Digo, es lo que hago yo. De lo que hacen de manera general, pues no podría, pues no sé. Más. Perdón. Nada más quisiera que me llama la atención la terminación de la palabra felicidad o literalidad.
comunalidad, en vez de comunidad, ideal y crítico. ¿Qué me puedes decir en relación al significado que le podemos dar a esos términos, cambiándole el sufijo, utilidad o significar? Término criticidad, comunalidad, hablar de comunidad. ¿Y tienen algún significado? Bueno, pues ahí yo lo respondería en dos partes. Una, por ejemplo, cuando hablamos de ser crítico, estamos hablando de un proceso como personal, ¿no? O sea, yo tengo que aprender a entenderme o transformarme a partir de mi propia criticidad, ¿no? Y empezar a ubicar que no todo lo que yo entiendo es la única ley que hay alrededor. No sé si más o menos me explico. Y ya cuando lo hacemos como parte de la comunidad o de la criticidad de manera, es cuando ya intervienen los que están alrededor. Es cuando ya dejamos de ser sujetos individuales. Yo así lo interpretaría. Porque si bien, por ejemplo, muchas de las teorías que sostienen a la nueva escuela mexicana hablan del sujeto como el centro del desarrollo, o sea, empezar por uno mismo, al final lo que buscamos es que nos buscamos o nos conduzcamos como parte de una sociedad. De hecho, bueno, de lo que me hizo favor de leer la maestra Iracema, no sé por qué tengo años de saludarla y de convivir con ella, no todo se me va. Pero me acuerdo de su apellido, pero no le quiero decir más tache, ¿no? Entonces, pero bueno, algo de lo que yo escribí ahí en mi semblanza es que el objetivo, sobre todo actualmente, es la construcción de una sociedad más digna y más justa. Entonces, en ese sentido, yo creo que está ahí el cambio, ¿no? Cuando cambiamos el concepto, es empezar desde la propia perspectiva y después pasar a la parte de todos y entendernos como parte de una sociedad, de una comunidad. Y lamentablemente nos han acostumbrado toda la historia, o sea, nuestra educación, obsérvenla, siempre ha sido, bueno, a lo mejor la menos es para mí, la reforma del 93, ¿no? Pero de ahí en más, todas las demás son reformas funcionalistas, o sea, reformas que nos enseñan a estructurarnos de una sola manera. Y no sea, o sea, para mí, o sea, a mis amigos, o sea, yo no es tan macho, por eso lo aclaro, o sea, para mí es la primera vez que realmente buscamos construir una identidad a través de una comunidad para crear una sociedad diferente, una sociedad más justa. No quiere decir que tengamos que dejar de discutir, al contrario, tenemos que discutir, pero hay que hacer una discusión más consciente. No quiere decir que vamos a dejar el problema o que vamos a solucionar todos los problemas, ¿no? Y así, y que de repente va a aparecer alguien que diga, yo pido perdón en nombre, no. Trata de que todos entendamos que somos parte de un solo proceso y que al final el conocimiento que creemos no es nada más nuestro, es parte de una sociedad que nos da forma, que nos va a volver más dignos, más equitativos. Creo que porque si seguimos ahí, creo que podríamos lograrlo en algún momento. Pero bueno, es lo que digo yo. Sí. No, pues estaba Felicia. Sí. Y luego la maestra Rosita y luego Juárez. Sí. Bueno, nada más para abonar a lo que has comentado, Vidal, y las preguntas certeras que hizo el maestro en su primera intervención, es que me parece que, bueno, la literacidad viene ya como tal en el plan 2018 y lo implementa López Obrador. Si nosotros le preguntamos a nuestros docentes que vienen aquí acá
Si saben qué es literacidad, el 99.9 dice que no saben. Esa es una gran área de oportunidad para nosotros, porque eso es lo que nosotros debemos de hacer aquí. De hecho, yo alguna vez platiqué con el maestro Chome, yo le decía que algo muy importante que tenemos que hacer cuando vamos a las normales es detectar cómo salen copiando en las normales para que nosotros rescatemos un poco de eso y hagamos cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, etcétera, que les ayuden a ellos en todos esos aspectos que desgraciadamente las normales no terminan de llenar, no terminan de enseñarles. Yo a mis compañeros, a mis colegas, en otras normales les pregunto lo mismo y no saben qué es literacidad. Sin embargo, empíricamente sí lo saben, porque han leído otros libros, tú los has mencionado aquí, y ellos no relacionan una cosa con otra. Nosotros en el CAM sí tenemos esa facultad, lo hemos podido hacer, en el área de español lo hacemos, hemos trabajado ya con la literacidad, ir más allá de los procesos regulares con los que trabajamos en aprendizajes clave, que tampoco estaban mal, porque ningún plan con los que hemos trabajado anteriormente han sido tan malos, porque hemos logrado sacar adelante y hemos nosotros aprendido de ellos también. Entonces, creo que una parte importante que tiene la literacidad ahora es hacer la mención, hacer más cosas en el campo sobre eso, que nos permitan traer más alumnos y que entiendan más, que decodificar lo que ahora nosotros conocemos como símbolos y signos, o sea, lo que es la semiótica, que es lo que yo en particular trabajo mucho con los alumnos, pero que es muy importante que ellos, después de los cursos, se dan cuenta que lo han hecho de manera empírica. Creo que esto que tú mencionas es muy importante, que tiene que ver absolutamente con todas las materias. La literacidad está aquí en todas partes, la leemos todo el tiempo, la leemos de diferentes maneras y depende del bagaje cultural de cada quien. Y creo que esto que aportas tú es importante y que es todavía más el que sigamos trabajando sobre la literacidad. Lo que dice el maestro, yo vengo de una normal, en las normales no saben qué es literacidad, ni nuestros mismos colegas. Y creo que ahí es un área que a nosotros nos corresponde ahondar lo más que se. Muchas gracias. Sí, bueno, pues digo, del saber o no saber, yo no me atrevo a decir, pero de lo que sí es que, por ejemplo, este tipo de inquietudes que usted presentó con el maestro Jorge, el doctor Jorge, perdón, y que, bueno, no solamente usted, hubo varios que nos hablaban, no las mismas palabras, pero en el mismo sentido. Por eso fue que se desarrolló de otra manera el programa de asesorías. Digo, yo sé porque estaba ahí, ¿no? Ya no estoy, pero yo estaba. Entonces, la intención de ese programa de asesorías es justamente ese, es ni más ni menos. Y no solamente sobre literacidad, sobre todos los demás temas. De hecho, si ya tuvieron la oportunidad de revisar el instrumento que se desarrolló de indagación con los alumnos, va a servir para muchas cosas, y principalmente para eso, para entender cuáles son, entre comillas, las carencias que tienen los maestros para poder atenderlas, ¿no? La verdad es que es difícil, digo, uno que tienen aquí el tiempo, ¿no? O sea, tenemos esa bendición, yo siempre lo he visto así, tenemos esa bendición de que en la mañana no tenemos grupo, o no todos los días, y tenemos esa bendición de poder estar revisando y leyendo materiales todo el tiempo, y entonces nos da esa oportunidad de que tengamos ese bagaje para resolver las dudas. Entonces, el programa de asesorías, como se están implementando el día de hoy, a cargo de la maestra Angelina, del maestro Mario y del maestro Roberto en la tarde, que una de las misiones siempre fue incluir a los compañeros de la tarde, ¿no? Y así como se está manejando, pues es exactamente eso, ni más ni menos, tratar de atender a los profes desde las necesidades que ellos tengan de manera directa, porque pues al final los cuestionarios que mandan al final del ciclo, o sea, yo he visto cómo los responden así nomás, y acercarnos de manera más personal nos va a ayudar mucho, y hay unas buenas respuestas, ya que digo, yo ahorita ya no participo, ¿no?
más que cuando hay asesoría, pues ya voy. Pero cuando lo presenten, van a salir cosas muy interesantes. Ojalá y con los que tengan inquietud como usted, pues se sumen a crear el catálogo y podamos acercarnos a los padres. Pero sí es muy importante. Maestra Rosita y luego el maestro Juárez y ya. Bueno, quisiera comentar que ahora que fue el aniversario del CAM, en la tarde nosotros invitamos a una doctora, la doctora Solovieva, que esperábamos nos hablara de la teoría sociocultural de Vygotsky, porque es una doctora rusa. No habló mucho sobre Vygotsky. Y a las breves preguntas que se le hicieron, ella tuvo una respuesta muy, pues hasta cierto punto drástica. Ella dijo, el problema de la NEM, la desventaja que yo le veo a la NEM, dijo, es que no da método. No hay método para nada. Hay mucha libertad. Hay mucho sustento teórico, filosófico, pero muy poco sustento metodológico y mucho menos didáctico y mucho menos para llevar las cosas al tercer nivel de concreción en el aula. Yo me quedé pensativa porque dije, efectivamente, es una de sus grandes fortalezas de la NEM, esa libertad, esa situación donde nos rescata a nosotros maestros con nuestro dominio docente, con nuestro expertise, con un reconocimiento profesional que nos da, pero que bueno, te topas con la realidad de que efectivamente desde mi literacidad, que yo le llamaría mi mundo de vida, ¿verdad? Letrado, yo me doy cuenta que efectivamente sucede mucho de lo que dice la doctora. Veo en los jardines de niños, por ejemplo, la urgencia que tienen, sobre todo en los particulares, y la urgencia de los padres, porque los niños salgan leyendo de jardín de niños. Cuanto que los que estudiamos en la normal, de maestras de jardines de niños, sabemos que en el jardín de niños hay que trabajar todo esto que tú nos mostraste con Mía. Todas estas cuestiones, experiencias y que se expresen de tantas y tantas formas. Y en educación especial, eso se llaman niveles de conceptualización de la lengua escrita. Yo con el término literacidad me vine a encontrar con la propuesta pasada, pero yo, maestra de educación especial, pues todo el tiempo para mí fueron niveles de conceptualización y que teníamos que empezar, porque antes de trabajar duro con Vygotsky tuve que trabajar duro con Piaget, esos niveles de conceptualización para que fueran pasando de un nivel a otro nivel y a otro nivel, y entonces estarían en la posibilidad pues de que ya en este mundo letrado formal, ¿no? Ya de convencionalidades, lo pudieran entender. Bueno, eso muchos maestros que están enseñando a leer y escribir no lo tienen. Se quieren regir por un método, que cuando digo regir es porque es rígido, ¿no? Porque así nos formó la normal. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora es entrar en este mundo donde el niño disfruta más, goza más, lo entiende más, ama más su forma de comunicación, sus lenguajes. Y entonces yo siento que la responsabilidad que nosotros tenemos como CAM y a la hora de diseñar cursos es que tenemos que cuidar el método, no la técnica necesariamente purísima, la didáctica cuando mucho, pero sí el método para que entendamos el desarrollo del niño,
y para que entendamos todos estos conceptos que en este momento estamos, si no aprendiendo, estamos resignificando, ¿no? De modo que creo yo que en la nueva escuela mexicana hay mucho que hacer en cuanto a epistemología. Bueno, todos los puntos que nos señalaste, querido maestro, en tu exposición muy bonita, tenemos mucho que aprender de epistemología, del saber que nos toca, del campo formativo en el que a nosotros nos toca proceder, y tenemos que ser cuidadosos de que nuestros paquetes didácticos, por decirlo en un lenguaje que ya ahorita va siendo rebasado, que nuestros diseños tengamos el cuidado de que las estrategias didácticas no sean solo estrategias al troche y moche y que estén bien bonitas y que los docentes vengan y disfruten, sino que obedezcan a una metodología, ¿no? Entonces, sí, me extendí en el comentario, pero tenía yo que decirlo y por lo que... Gracias, maestra. Bueno, trataré de ser lo más breve posible que yo. Es difícil. Primeramente un reconocimiento a ti, porque estás avanzando en ese proceso. Hay muchas cosas que, como dijo la maestra Rosita, hay que avanzar, seguir avanzando en eso. Primeramente mi reconocimiento de lo que tú estás haciendo. Porque todos hemos sido formados en otra visión, en otra conceptualización, en otra forma epistémica, donde la realidad es autoritaria, vertical, impuesta totalmente. Entonces no podemos caminar en otros procesos. ¿Por qué? Porque así hemos sido formados. Y eso es algo que tenemos que hacer, porque la nueva escuela mexicana, primeramente, no es un método, no es un modelo, sino es una propuesta. Y esa propuesta hay que construirla cada una en sus partes. Así como el conocimiento del sur, hay que reconstruirlo de la colonialidad central. Entonces todo es mucho que hacer aquí nosotros, mucho que hacer. Y bueno, yo cierro esto simplemente preguntarte a ti, ¿qué sientes estar caminando en estos procesos, lo que vas encontrando? Porque hay algo que en un momento dado tú dijiste, primeramente, todos a partir, dijiste, de los alumnos. Es diferente concepción de alumno y concepción de estudiante. Y la nueva escuela mexicana recupera al estudiante porque es él, porque hay otra forma de conceptualizar el aprendizaje. El aprendizaje no nos viene de fuera, nos viene de dentro, de las emociones, del sentirse que se vive. Y entonces esa era mi pregunta. Porque aquí muchas veces solamente existimos, no vivimos. Y entonces es emocionante poder vivir la vida académica en el descubrir no tanto la ignorancia del otro, sino nuestra propia ignorancia y cómo vamos tratando de subsanarla para avanzar y ayudarle a los otros que también avancen. Es eso. Aunque siento, pues primero, mucha responsabilidad. De hecho, los compañeros de la Academia de Español, es algo que constantemente digo en las juntas, ¿no? Es que tenemos que entender que tenemos mucha responsabilidad, o sea, porque los maestros que vienen aquí vienen con la certeza de que lo que nosotros les digamos es una verdad innegable. Entonces, pues es eso, mucha responsabilidad de estar seguro de que lo que estoy diciendo está correcto y que a veces se puede uno equivocar, ¿no? Porque pues, todos nos hemos equivocado. Es parte del aprendizaje. Sí, yo he hecho unos regaderos de cajeta horribles. Sí, como todos, ¿no? Pero ¿qué siento es eso? O sea, la respuesta de responsabilidad y seguirme preparando, porque al final yo admiro mucho a los maestros que están en básica. Yo fui maestro de básica y la verdad es que ellos siempre sufren un montón. O sea, ellos no tienen tiempo de nada y nadie nunca les reconoce nada. Entonces, pues el que cuando uno llega y les ayuda a encontrar la respuesta, pues como que se sienten reconocidos. Entonces esa sería mi respuesta, mucha responsabilidad y ganas de seguir estudiando y prepararme para lo que hacemos aquí.
Nada más. Muchas gracias. Pues yo creo que todos en un momento estamos asumiendo nuestro rol de responsabilidad de ir caminando en estos procesos, no solo de enseñanza, ¿no?, sino de aprendizaje de nosotros mismos y de esa transformación que como yo siempre he dicho, no son por decreto. Así como ahora ya eres constructivista y ahora ya estás en una nueva, o sea, no. O sea, todos son procesos, son momentos, y es cada uno se va a ir apropiando de acuerdo a sus propias experiencias para generar los cambios primero internos y luego hacia nuestra responsabilidad, que en nuestro caso es muy significativa porque con los maestros que trabajamos, en ellos repercutirá en la educación. Entonces, pues muchas gracias a los que han permanecido, muchas gracias. Antelmo, yo sí me acuerdo de ti. Ya sabes, amiga, yo sí me las tomo. Bueno, vamos a darle al doctor Alberto Chona el micrófono. Pues muchas gracias por asistir, sin duda, y creo que es un gran reconocimiento a las academias, y que cosas como la que hace nuestro Vidal, el maestro Ignacio, pudiera hacerse en todas las academias, de tomar los temas de debate para discutirlos, profundizarlos y desarrollar propuestas. De hecho, la recién creada Academia de Inclusión ya lo hizo, lo viene haciendo y tiene esa encomienda. Los compañeros de la Multi, ¿no?, en la tarde presentaron entre ellos avances sobre el análisis de la nueva escuela mexicana. Yo lo que pude apreciar a través del ente de Elizabeth fue, porque no informaron que iban a hacer eso, ¿no? Fue un montón de representaciones muy interesantes que permiten visualizar la discusión que se viene generando, ¿no? Entonces, los compañeros, no recuerdo sus nombres, pero los que expusieron. Tolentino Soriano, maestro, el equipo del maestro Tolentino Soriano. Ajá. Pero justamente, o sea, eso que se está haciendo en algunas, habría que hacerlo en todas, y habría que revisar desde cada uno en lo personal, pero en lo colectivo también, qué podemos aportar, pero desde el análisis, ¿no? Por ejemplo, interesante la pregunta de Ponce, o el comentario de Ponce, ¿sí era Ponce? Sí, en el sentido de qué están haciendo las normales, ¿no? Y es que desde el 18, efectivamente, desde el 12, se cambia a los trayectos formativos, pero la verdad es que siguen dando asignaturas, no trayectos formativos. Ese es el gran problema que tienen ahorita en las normales, que no se ponen a discutir por trayectos formativos, porque entonces habría otra perspectiva, ¿no? Y recuperando lo que dice Felicia, pues no es que veamos de dónde coger, qué cosas coger, ¿no?, sino más bien mirarlo desde la incompletud, en el sentido de que no todo está terminado, sino que siempre habrá falta cosas en donde abonar, y me parece que por ahí lo podríamos hacer con mucho énfasis desde el centro, pero como que no hemos pensado, o no hemos reflexionado o repensado el término centro de actualización del magisterio. Centro, centralidad, es decir, si nosotros miramos en los círculos concéntricos, el centro está aquí y de pronto está afuera, y de pronto está en medio, y de pronto, etc. Si miráramos el término centro de actualización,
esta institución podría dar más de lo que ustedes consideran que puede dar, porque es un centro, no es una escuela, no es una universidad, es un centro, así como el centro de idiomas o de lenguas, así como el centro de investigación. O sea, el centro tiene mucha más razón para no escolarizarse y sí para buscar transformar muchas de las prácticas que hay en todas las escuelas, ¿no? Y efectivamente, no es que no haya metodologías en la nueva escuela mexicana, entendemos método como camino, ¿no? Y entonces sí lo hay, ¿no? Método de proyectos, o el trabajo por proyectos es una metodología. El aprendizaje basado en problemas es una metodología. El STEAM es una metodología. Los proyectos en servicios son una metodología. El problema es que no lo queremos ver en términos de método como era anteriormente, pero sí de caminos que nos llevan a reconstruir didáctica y pedagógicamente el hacer en el aula, ¿no? Si no, imagínense, trabajo por proyectos recupera todo el planteamiento de Diu, todo el planteamiento de Kilpatrick, todo el planteamiento de Aurora de la Cueva y todos los demás estudiosos a partir de educación y democracia y como pensamos de los libros clásicos de John Dewey, ¿no? Entonces, si no fuera eso, estaríamos perdiendo todo el sentido. Lógicamente que la crítica que yo haría a ellos es de que se sigue pensando desde el maestro. ¿Por qué tiene que ser el maestro quien decida? Cuando es el sujeto y él es parte de esa comunidad llamada escuela. Y entonces, ¿cuándo le han dado la palabra a los niños? ¿Cuándo hemos dejado que los niños o los jóvenes, en términos de estudiantes, ¿no?, hablen? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando hablan nos llevan a cosas que no habíamos pensado. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿y si no hacemos nada, maestro? Vaya, yo venía preparado con todo un tema sobre la interculturalidad y demás. Dije, vale, empecemos por la nada. ¿Qué es no hacer nada? Pero no hagamos nada, no respiremos, no hablemos, no nos movamos, nada. No se puede. A ver, entonces, ¿qué es la nada? Y justo de ahí empezó la discusión sobre, nos revisamos a NIS, y llegamos a la conclusión de que la nada en absoluto es la no existencia. Entonces, nos vimos hacia otras cosas, pero vamos, ¿por qué no permitimos que hable? O sea, hacer metodologías de mucha apertura, pero siempre el maestro es el que decide qué se hace, el que decide cómo se hace y el que decide cómo se evalúa. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Porque además, como dijeron ustedes, así nos han formado, así hemos aprendido y somos bien pinches obedientes. Perdón, somos muy obedientes, ¿no? Pero las epistemologías buscan la desobediencia, la rebeldía, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, hay una mala lectura sociocultural, no es Vygotsky. Vygotsky es histórico-cultural, hay una gran diferencia. El término sociocultural en realidad lo acumula Jerome Bruner, que es un estudioso de Vygotsky, pero desde el estilo norteamericano. De hecho, y veamos las dos tendencias, ¿no? La psicogénesis, el obstáculo epistemológico, ¿no?, para que el niño o el sujeto pueda desarrollar. Pero ¿quién lo pone? El maestro. Vygotsky dice no, que él pida qué ayuda necesita, ¿no? Y construye el término de ayuda pedagógica como un modelo de interacción con el otro. Y entonces
da un ejemplo clásico y dice, la maestra les pide que hagan un texto, pero el niño se le rompió la punta en la voz. Entonces dejó de escribir. Ah, ¿por qué no escribes? Porque no tiene ni punta mi lápiz. ¿Y qué vas a hacer? Sacarle punta. Muy bien. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, él tiene sacapuntas, se la voy a quitar para... A ver, espérate. Esa sacapuntas no es tuya. ¿Qué tienes que hacer? Ah, se la voy a pedir prestada, ¿no? Ah, muy bien, a ver, pídesela prestada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Sacarle punta. ¿Aquí? No, ¿verdad? Voy mejor al bote de basura. Claro, pero es la interacción que se va generando lo que va construyendo la capacidad de ser del sujeto. No le está imponiendo nada, solamente lo está desarrollando a que él tome sus decisiones. Y eso es lo que, por ejemplo, en términos latinoamericanos, Freire recupera como la pedagogía de la pregunta. Freire, para poder escribir eso, se chutó a Marx, se chutó a Hegel, se chutó a Vygotsky y los comprendió, ¿no? Si no, no pudiera haber escrito todo lo que escribió Paulo Freire, ¿no? De hecho, yo tengo una deuda con él porque le prometí escribir un libro que se llamaba Un tal Paulo Freire, pero no lo he escrito, hasta aquí, ¿no? Pero creo que lo que hizo la Academia Española, el maestro Ignacio, el doctor Vidal, o bueno, los doctores, es hagamos otro modelo, pensemos desde otro lugar, construyamos de otra manera, y me parece que lo podemos lograr. Cuando dice Paquito, ¿cuál es la diferencia entre comunidad y comunalidad? Es muy sencilla, ¿no? La comunidad es lo que existe, lo que rodea, lo que cobija, lo que integra, etc. La comunalidad es lo que pone en movimiento. Y hay una frase, bueno, una historia africana que se resume a: para que un niño aprenda, la comunidad tiene que moverse. ¿Tiene que qué? Moverse, movilizarse, ¿no? Entonces justamente eso se llama comunalidad, mover a los sujetos para que desarrollen cosas. Lo que se llama criticidad, es tomar posición de algo. Por ejemplo, el término interculturalidad crítica implicaba no el reconocimiento de la diversidad, sino qué vamos a hacer sabiéndonos diversos y diferentes. Porque han de saber ustedes que en muchos programas de educación superior hay muchos migrantes, pero todo está pensado en estudiantes homogéneos. No existen. Así es, los otros no existen en los planes. Cuando se habla de una homogeneidad, el otro queda fuera. Entonces, justamente, ¿cómo se puede recuperar ese otro? Y los compañeros de ciudadanía podrían discutir sobre la otredad, sobre la construcción del otro, como ese rostro que me mira y me hace interpretar, ¿no? Y los compañeros, como dijo el maestro Lemus, de alguna manera podrían comenzar a construir que la interpretación no es la opinión de uno. Por ejemplo, ¿no? El primer ejercicio brillante del doctor Vidal, ¿no? ¿Qué interpretamos? Y nos fuimos a hacer interpretaciones y fuimos a buscar los colores, su significado, su simbolismo, los rasgos, etc. Pero nadie había reparado que el nombre de la niña estaba escrito y además dibujada abajo. Así es, ¿no? Es decir, muchos rasgos quedaron fuera porque no era la idea de interpretar. Él quería hacernos caer en la cuenta que no sabemos interpretar. Quería demostrar, ¿no? Que nos vamos por muchas ramas, ventanas que a veces no son. Y entonces justamente
cuando nos dice, es que le preguntamos a la niña justo. Yo no puedo interpretar, y muchos estudios sobre los dibujos infantiles se quedan en la interpretación vana del que está estudiando, pero no regresan. ¿Y para ti qué significa esto? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué pintaste este color? ¿Y por qué franjas horizontales y no verticales? ¿Y por qué los colores están encerrados en dos círculos? Cuando uno le empieza a preguntar a los niños es cuando realmente la hermenéutica tiene sentido. Cuando no, se queda en una mera opinión. Pero ahí está la metodología, maestra Rosita, ¿no? La interpretación se construye a partir de la pregunta al sujeto sobre su obra hecha. Si no, nos quedamos en otras cosas. Entonces, bueno, agradezco porque permite, y ojalá así sea siempre, que haya una interacción, un diálogo por el conocimiento, por generar, porque eso que nos expongan nos ayude a movernos un poquito de donde estamos. Y bueno, agradezco a Ignacio y al doctor Vidal por habernos compartido su experiencia, su saber, y a la Academia de Español para que siga generando procesos de discusión y construcción o generación de conocimiento. La verdad es que esto que expuso, ojalá lo pueda trasladar a un texto y que la academia se dé la oportunidad de releerlo y reescribirlo y tengan un producto colectivo y hagamos de cada una de las academias un texto de 15, 25 páginas para ir constituyendo un acervo bibliográfico. Eso es lo que está haciendo el vespertino, maestro. Así es, pero y recuperar la experiencia por escrito para poderla. Así es, ¿no? Pero por ejemplo, del brillante texto que la maestra Rosita nos compartió, que fue el resumen de la conferencia de Solovieva, ¿no? Bueno, que ese documento la academia lo discuta para entregarlo como un artículo, un texto o un capítulo de un libro. O sea, esa sería la intención, ponernos a trabajar. Pues muchísimas gracias. Entonces, el reconocimiento para el maestro Vidal, Antelmo Vidal Arteaga Rangel, por esta conferencia, Los Senderos de las Palabras, Desarrollo de Literacidad desde la Nueva Escuela. Muchísimas gracias. Y bueno, siempre pido disculpas, es que no está de la maestra. Como moderador, pues vamos a hacer.